Ve a ver si con eso te da la opción. Sí, de hecho ya está grabando. Ya pude empezar a grabar. Ya está grabando la plática. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias por la asesoría, Regina. Bien, jóvenes, buenas tardes. Espero se encuentren bien. Tal como lo habíamos anunciado, el día de hoy, como parte de la clase, tenemos una entrevista con el licenciado Cristian Mata García. Cristian es un exatec, un abogado egresado de la carrera de Derecho en el TEC de Monterrey Campus Guadalajara, y bueno, siempre se ha especializado en la materia fiscal. Tuve el honor de ser su profesor y también tuve el honor de que cuando decidió hacer prácticas en un despacho, eligió el mío. Hace algunos meses, o no sé si ya se cumplió más del año, No, todavía no. todavía no se cumple, tuvo una oferta de uno de los mejores despachos del país y bueno, ahí está continuando su desarrollo profesional. En vista de ello, creo que sería muy enriquecedor para ustedes escuchar de la voz de Cristian su experiencia como litigante en el tema de juicio contencioso administrativo. Entonces, para no demorarnos más al respecto, vamos a comenzar esta charla. Cristian, no sé si nos pudieras platicar brevemente, aunque los alumnos ya tienen un contexto, ¿en qué consiste, grosso modo, de forma muy genérica, el juicio contencioso administrativo? Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, el placer es mío estar aquí con ustedes. Y pues bueno, grosso modo, un juicio contencioso administrativo tiene la finalidad de nosotros poder, como contribuyentes o como gobernados, porque pues no necesariamente es fiscal, el poder controvertir resoluciones de autoridades administrativas federales. ¿Por qué? Porque si son resoluciones estatales, pues bueno, eso es tema del Tribunal de Justicia Administrativa de cada estado. Entonces, bueno, grandes rasgos, cualquier resolución de un carácter administrativo que provenga de una autoridad puede ser impugnada vía el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dicho esto, pues bueno, créditos fiscales, resoluciones de la Semarnat, resoluciones inclusive de autoridades laborales, que muchas veces pensamos que una multa de una autoridad laboral tiene la particularidad de ser en materia laboral, sin embargo no es así. La materia es administrativa, ¿por qué? Porque si bien es cierto, la impone una autoridad laboral, se impugna en un tribunal administrativo. ¿Por qué? Porque la autoridad laboral aplica una ley administrativa. En consecuencia, la naturaleza del acto no es laboral, viene siendo administrativo porque es la que rige el acto. Entonces, bueno, en esencia es eso. En esencia es, nosotros como gobernados es el medio que tenemos para poder controvertir la legalidad o ilegalidad de una resolución de una autoridad. Perfecto. Entonces, bueno, tal como se ha visto en clase, el juicio contencioso administrativo, lo saben ustedes, se compone en esencia de la demanda, a la cual después se presenta la contestación, y en condiciones normales, cuando no hay supuestos de ampliación de demanda, pues ya la sala regional estaría en condiciones de cerrar instrucción y de dictar sentencia. Cuando se da algún supuesto de ampliación de demanda, pues saben, después de la contestación se nos da plazo para ampliar, se le da a la autoridad plazo para contestar la ampliación y luego se dicta sentencia. Sin embargo, Cristian, hablando de la demanda, algo que no necesariamente encontramos con la lectura de la ley del contencioso, cuando tú como abogado preparas una demanda de nulidad, la integras con los documentos adjuntos que te solicita la ley, ¿cuál es el procedimiento para presentarla en el tribunal?
en el caso aquí de Jalisco, en las salas regionales de Occidente? ¿Qué tienes que hacer tú como abogado para ya presentar la demanda en el tribunal? Bueno, ya que tienes todo, como dice José Miguel, integrada tu demanda con todas las pruebas y con los traslados de ley, ya acudes a la oficialía de partes del tribunal, que en este caso pues son las salas regionales de Occidente de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ubicada ahí en Américas, a 2 cuadritas de Glorieta Colón. Es una oficialía de partes común. Si bien es cierto, son 3 salas regionales. Esto es, las salas regionales de Occidente de aquí se componen por 3, son 3 salas, y ellos ven asuntos tanto de Jalisco como de Colima. Sin embargo, hay una sola oficialía de partes, ahí tú presentas la demanda y ya que la presentas, en ese mismo día no te van a asignar el número de expediente. De hecho, debes de acudir al día siguiente y ahí, de hecho, en las mesitas, ahí tú vas a ver la impresión de todas las demandas presentadas. Entonces, al día siguiente tú vas y buscas la tuya. O sea, buscas el nombre del actor y ahí te va a señalar, ¿no? Le cayó a la primera sala regional, se turnó a la segunda o a la tercera. Como les había comentado, son 3. Entonces ahí ya vas a ver tu número de expediente y pues bueno, me gustaría platicarles un poco cómo se integra el número de expediente. ¿Por qué? Porque a diferencia de cualquier otro procedimiento jurisdiccional, el Tribunal Federal tiene, sus números de expediente son más largos porque ahí vienen todos los datos que requieres para acudir a las salas. Por ejemplo, en la primera parte del número que van a ver son de 4 a 5 dígitos, que es un dígito que va generando el sistema atendiendo a las demandas que hay a nivel nacional. Después van a ver una diagonal y van a ver ya sea 19, 20, dependiendo del año. Entonces es primero el número atendiendo a el número de demandas que ha habido a nivel nacional. Supongamos que es el número 536. Luego van a ver la diagonal 20, el 20 quiere decir que es el año en que se presentó la demanda. Después va a haber un guión y va a haber un número que son 2 dígitos. Esos 2 dígitos atiende a la región donde están las salas. En el caso de Occidente, estamos en la región 07. ¿Cómo pueden saber en qué región está cada sala? Se van al reglamento interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ahí en 30, 31 fracciones, si no mal recuerdo, vienen, por ejemplo, fracción 7, salas regionales de Occidente del Tribunal. Entonces, el 07, que va después del 20, que es el año, 20-07, el 07 quiere decir que son las salas regionales de Occidente, es decir, las de Jalisco. Después sigue otro guión y viene un dígito que puede ser 01, 02 o 03. Eso atiende a la sala a la que le corresponde conocer. Si son aquí en salas regionales son 3, entonces no va a haber más de 3, pero en otros estados que hay más salas regionales, pues puede haber 04, 05, 06. Y el último dígito es la terminación, a qué mesa de la sala le correspondió. Entonces, si se fijan, a diferencia de otros juzgados, por ejemplo, si te vas a amparo, pues el número de expediente va a ser el 10 del 2020. Sin embargo, no te dicen nada más, no te dicen qué juzgado es. En materia federal, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sí. El solo número te da todos los datos que necesitas para acudir a la sala. Ok, perfecto. Entonces, como bien nos menciona Cristian, esta nomenclatura pues nos ayuda a que cuando vamos al tribunal ya sabemos a qué sala regional dirigirnos, ¿no? Y incluso con qué secretario pudiera ser. Ahondando un poco en ese tema, Cristian, en la ley leemos pues que en ocasiones el magistrado instructor emite un acuerdo, en ocasiones participa en la elaboración de la sentencia, a veces se nos refiere que la sala es la que tiene la decisión colegiada. En muy pocos supuestos habla de que algún secretario deberá estar presente. Pero cuando uno llega a una sala regional, además de los 3 magistrados que la componen, que es la noción que básicamente nos da la ley, esos magistrados, ¿qué equipo jurídico tienen a su alrededor
con qué parte de su equipo es con quien llegamos a tener contacto para discutir un asunto, formular unos alegatos? Ok, sí, y esas son todas las salas. Esas son todas las salas, se manejan de esta forma. Obviamente todas son salas colegiadas. No va a haber en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no va a haber un magistrado unitario como lo podemos ver en el Poder Judicial de la Federación. Son colegiadas, en todas hay 3. Como bien dice José Miguel, hay supuestos en los que las sentencias se toman de forma colegiada y otras únicamente las emite el magistrado instructor, como son los casos de los juicios en la vía sumaria. Esas no se toman de forma colegiada, las resuelve el magistrado instructor. ¿Cómo está integrada? Bueno, son, como les menciono, 3 magistrados. Cada magistrado tiene 3 secretarios, atendiendo al número de terminación que les había dicho. No son progresivos, o sea, si el magistrado de la ponencia A no va a tener secretarios con terminación 1, 2 y 3. Puede ser terminación 2, 5 y 7, 2, 7 y 9, etcétera. Entonces, cada magistrado tiene 3 secretarios y cada secretario tiene una terminación que va del 1 al 9. En el Tribunal Federal no hay expedientes terminación 0 en ninguna sala. Entonces van del 1 al 9, son 9 secretarios y cada secretario tiene a su, pues, ¿cómo decirlo? Como ayudante tiene a un abogado, que es el que le ayuda a formular los proyectos de los acuerdos, a ayudar con los expedientes. Entonces, si nosotros queremos ver un expediente, pues lo primero que hay que hacer es llegar con la persona que está antes del secretario. No entras directamente a preguntarle al secretario, entras con la persona que está fuera de su oficina, atendiendo obviamente a que ya tenemos nuestro número y ya sabemos con qué terminación es nuestro expediente y por ende con qué secretario nos vamos a dirigir. La verdad es que en salas regionales de Occidente no tienen un orden en el sentido de que si tú entras vas a ver terminación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, vas a entrar y vas a tener que preguntar, oye, ¿cuál es el secretario con terminación 5? Y te van a decir, pues es aquí a la vuelta, ¿no? O está ya después del 8. Entonces no tienen un orden que puedas tú decir, si este es el 1, el siguiente es el 2. Ahí sí es labor del abogado pues preguntar y pues ir manejando bien la organización de las salas. Perfecto. Oye, Cristian, ahora que nos dices que cada magistrado se acompaña de 3 secretarios, una pregunta común en los salones de clase y sobre lo cual hay opinión dividida es sobre la importancia o utilidad de los llamados alegatos de oreja o alegatos verbales. En tu experiencia como abogado, ¿consideras que el ir a formular un alegato verbal tiene utilidad? Y respóndenos conjuntamente con ello si en el tribunal estimas que sería más factible hacer el alegato con el secretario que está haciendo el proyecto de sentencia o directamente con el magistrado, o todo depende de cada caso. Bueno, número 1, estoy 100% convencido de que los alegatos de oída sirven. O sea, 100% convencido. Y les puedo poner como ejemplo, no necesariamente un asunto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino asuntos en tribunales colegiados de circuito, que es Poder Judicial de la Federación. Ha habido casos en los que después de ir a platicarlo con el magistrado y aún y cuando el asunto ya está listado para sesión, en la sesión el magistrado, que es el ponente, prefiere retirar el asunto para ser discutido la siguiente semana. O sea, un día antes, nosotros como abogados vamos a platicarlos y el magistrado decide retirarlo de la sesión, aun y cuando ya estaba listado para verse en ese asunto. Entonces, eso me queda claro y me deja con un buen sabor de boca de que efectivamente sirven. O sea, por supuesto que sirven los alegatos de oída, porque logras a veces en los escritos, pues no logras transmitir toda la importancia que tiene un asunto en cuestión. Y en el momento en que platicas con un magistrado y
y logras ponerle, por así decirle, cara al asunto, es como cuando te platican una historia de una persona. Te pueden contar el chisme de fulanito de tal, pero hasta que conoces a fulanito de tal, ya le pusiste cara al chisme. Entonces, eso pasa con los asuntos. Ya los magistrados ya no nomás ven un expediente, ya ven una persona atrás de él y ya le dan más importancia. Sobre tiempos, definitivamente es, número uno, saber cuándo el secretario lo va a empezar a estudiar, porque efectivamente en la práctica el magistrado va a ser el que lo discute en sesión, pero en la práctica él no va a emitir, él no va a dictar la sentencia. Al fin de cuentas la va a dictar el secretario. Entonces, lo ideal es acudir con el secretario, ver cuándo lo va a empezar a estudiar, o si ya lo está estudiando, más o menos tantearle de cuándo tiene planeado mandar un proyecto de resolución a los magistrados, al magistrado ponente. Y, y si te dice, ¿sabes qué? Pues me acaban de pasar el expediente y lo voy a empezar a estudiar y tal vez en 4 semanas voy a tener un proyecto, pues ir en 4 semanas a platicarlo con el secretario, y una vez que se lo haya pasado el proyecto al magistrado, ya sabiendo que lo tiene el magistrado, ahora sí ir a hacer un alegato de oída con él. Ok, perfecto, Cristian. Oye, y hablando de eso, ¿pudiera haber alguna regla o un parámetro en cuanto al tiempo adecuado que tú estimas prudente para hacer un alegato de oída? O también depende el caso. Pero digo, a veces perdemos la noción del tiempo. En mi experiencia, creo que a veces, si no te expresas bien, si le das muchas vueltas al asunto, si el secretario está ocupado, siento yo que pudiera ser contraproducente ir con él y sentir que está perdiendo el tiempo con nosotros. Uh-huh. No sé, ¿tú tendrías un parámetro de los minutos adecuados que pudiéramos generalizar en el entendido de que cada asunto puede ser más complejo que otro? Yo estimo que a lo mucho 5 minutos. A lo mucho 5 minutos, porque efectivamente pues tienen mucho trabajo, y digo, yo personalmente creo que también dependiendo la hora en que acudas con ellos, va a ser muy diferente la forma que te atiendan. ¿Por qué? Porque si ya te estás acercando, suponiendo, por ejemplo, en el Tribunal Federal salen a las 3:30, si vas a las 3 o 3:15, imagínate cómo te van a recibir, a diferencia de si llegas a las 10 de la mañana, que acaban de llegar, que tal vez acaban de terminar de desayunar. Entonces, pues por supuesto que todas esas particularidades pueden influir en el ánimo del juzgador y cómo te atiende. Excelente, excelente tip. Oye, y bueno, regresándonos entonces a lo escrito, tú dices, a veces por escrito no nos sabemos expresar tan elocuentemente o tan brevemente y acudimos a lo verbal, ¿no? Pero regresándonos a la redacción de la demanda, yo he conocido abogados de despachos muy prestigiados aquí en la ciudad en el que los titulares de las firmas dicen, ¿no sabes qué? La demanda debe ser extensa, debe ser reiterativa. La misma idea, vela planteando página tras página con distintas palabras, porque a fuerza de plantear la misma idea con distintos adjetivos, distintas palabras, vas a terminar convenciendo. Y entonces, al final tenemos demandas de bastante extensión. Otras personas se inclinan por hacer unas demandas bastante breve, planteando la litis de manera concisa y solo trayendo a escena doctrina o jurisprudencia cuando es estrictamente necesario. ¿Tú por qué técnica te inclinas? ¿Por demandas extensas o por demandas breves? Breves, totalmente. O sea, debes de ser muy conciso en la redacción, y lo ideal es lo menos que se pueda transcribir, ya sea artículos, ya sea jurisprudencias, doctrina. Siempre lo ideal es ser muy conciso. De hecho, lo que nosotros practicamos aquí en el despacho es notas al pie.
O sea, inclusive si citas una jurisprudencia, únicamente pones el rubro. Si sí es muy importante la jurisprudencia, bueno, ahí sí la transcribes. ¿Por qué? Porque a veces del rubro no se logra apreciar lo que quieres argumentar. Entonces, ahí sí el contenido es muy importante y por eso la transcribes. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de una jurisprudencia que el puro rubro ya te da pues la noción de, o el punch de lo que quieres argumentar, pues con el puro rubro que pongas y pones una nota al pie, y en la nota al pie pones los datos de identificación de la jurisprudencia. O sea, no le veo el caso de hacer tantas transcripciones. Eso sí, es muy importante que cuando impugnemos un acto de autoridad, se impugne todos y cada uno de los argumentos o razonamientos que expone la autoridad. O sea, no podemos, no por hacer una demanda concisa, vamos a dejar de impugnar cada una de las características o cada una de las razones que motivaron el acto. O sea, efectivamente, sí se tienen que impugnar todo, pero tratar de ser lo más conciso posible. De hecho, como consejo, yo les daría que es como ir a platicar con alguien. O sea, cuando escriban, traten de ser lo más concisos y es como si estuviéramos platicando ustedes y yo. Si los voy a invitar a comer, por ejemplo, no llego con José Miguel y le digo, oye, José Miguel, te invito a comer. Y después, un minuto después de que estemos platicando, oye, te reitero la invitación a comer. Y después pido, oye, te reitero la invitación a comer, pues no le dices 3 veces a la persona que vas a ir a comer, con una vez que le digas está bien. Entonces no necesitas ser tan redundante con una vez que lo pidas. Si quieres copias certificadas, oye, te solicito copias certificadas y ya, ¿para qué lo pones tantas veces? Entonces sí, definitivamente me decanto por esa opción de ser más conciso en la redacción. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Cristian. Un paréntesis, había pactado contigo 1 hora por los problemas técnicos, empezamos tarde. ¿Ya tienes que cortar o podemos No, sin extendernos? problema. Sí, podemos extendernos un poco más. Ah, excelente. Muchas gracias, Cristian. Bueno, recuerdo, Cristian, que cuando todavía estabas en nuestra firma, llegamos a tener algunos sustos con el tema de las notificaciones. No sé, no recuerdo si cuando tú egresaste del TEC y te incorporaste con nosotros, las notificaciones de las sentencias todavía eran personales. Sí. Pero con las reformas posteriores y tal como está ahorita la ley del procedimiento contencioso, mis alumnos ya lo saben, la notificación de una sentencia pues es por boletín jurisdiccional. Y a mi entender, el artículo que la regula tiene una redacción desafortunada en el sentido de que primero te dice, se te enviará un aviso de que se va a notificar por boletín jurisdiccional, pero la misma porción normativa releva a los funcionarios de responsabilidad y dice, si no llegó el aviso, no hay problema, el boletín surte plenos efectos. Entonces, si tú entregas la confianza ciegamente a que te llegue el correo electrónico, pudieran pasar algunos sustos de que no llegó el correo, pero sí se publicó en el boletín y entonces por ministerio de ley la notificación es válida. ¿Tú qué recomiendas, qué experiencia pudieras compartirnos en cuanto a estar al pendiente de las notificaciones para el caso de que la sentencia sea desfavorable o parcialmente desfavorable y tengamos que acudir a amparo directo? Sí, efectivamente, como dices, pues en el despacho sí nos sacó bastantes sustos el hecho del mensaje ese previo que te hacen a tu correo electrónico respecto de la notificación que se va a hacer en el boletín jurisdiccional. Hay que tener mucho cuidado con ello, porque si ustedes revisan, si no mal recuerdo, es el 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, te establece cuáles son los supuestos en los que las salas te deben de notificar de manera personal resoluciones. Había 4 fracciones. Si ustedes se meten ahorita, van a ver que las 2 últimas están derogadas. O sea, actualmente no hay una sola notificación, salvo la primer notificación al tercer interesado y la notificación cuando se trata de un juicio de lesividad, es decir, cuando el particular tiene una resolución favorable y la autoridad es la que demanda al particular para dejar sin efectos la resolución favorable al particular. Entonces, esa notificación al particular, como es un emplazamiento a una demanda, debe ser personal.
y la notificación a los terceros interesados, la primera deben de ser personal. De ahí en fuera, no hay una sola notificación dentro del juicio contencioso administrativo federal que deba ser personal. Ya sea un requerimiento, ya sea requerimiento, no sé, de pruebas, de que rinda el dictamen un perito, nada. O sea, ni una sola notificación es personal. Y como dice José Miguel, la ley federal no te establece una consecuencia de que no te envíen un mensaje previo a tu correo electrónico. Lo releva completamente. Entonces, si tú no estás checando, ahí va el consejo. El consejo es efectivamente estar revisando diariamente, o tal vez no diariamente, pero por lo menos si ya tienes noción de, no sé, si el secretario ya te dijo que le había pasado un proyecto de resolución al magistrado, si el magistrado también ya te dijo que lo había analizado y se iba a listar para la próxima sesión, pues lo más seguro es que te vayan a notificar una sentencia en días posteriores. Entonces hay que estar cuidando precisamente el boletín porque sí les puede pasar varios casos que el aviso no te lo envían por correo electrónico y ya te das cuenta pues cuando se notificó por el boletín jurisdiccional. ¿Por qué pasa esto? Porque de hecho los correos, me acuerdo que alguna vez preguntamos ahí en el tribunal, los correos no los mandan desde las salas regionales. O sea, cada sala regional, su actuario manda toda el bonche de notificaciones diarias y los mandan desde una oficina del centro del país. Entonces, obviamente puede ahí haber una pérdida de sus correos y precisamente evitando esa cuestión, pues la ley es bien clara en decirles que no pasa nada si no te envían el correo. Y en tu firma, Cristian, ¿qué controles toman para checar eso del boletín? Por ejemplo, ¿tú lo haces directamente en todos tus casos, solo en los más importantes? ¿Delegas esa responsabilidad a algún auxiliar? Entiendo que cada despacho pues tiene una infraestructura diferente y un equipo mayor o menor, pero en el caso de ustedes, ¿qué controles toman para evitar que se les vaya una notificación por boletín? Los auxiliares diariamente revisan acuerdos de todos los expedientes. Eso sí, de lunes a viernes todos los días se revisan acuerdos. Inclusive ahorita con el tema de la contingencia. Y, por ejemplo, ¿un solo auxiliar o hay como que un control de seguridad de que dos auxiliares revisan las mismas listas o cada auxiliar revisa ciertos asuntos? Por el número de asuntos, pues sí se dividen. Sí se dividen y no hay un control como un cross-check. No lo hay, pero aún así, aunque es un trabajo de los auxiliares o pasantes, el abogado pues debe estar al tanto también de los asuntos que estime pertinentes. Obviamente, como abogado ya sabes cuáles son los que se están resolviendo y sabes qué contingencias puede haber. O sea, ya sabes que si ofreciste, no sé, en juicio contencioso administrativo, si ofreciste una prueba pericial, te tienen que llamar para que presentes al perito a la sala. O sea, necesariamente debe haber un acuerdo. Entonces, por lo menos ya estás, tú como abogado ya estás esperando ese acuerdo y por ende tú no le delegas toda la responsabilidad a otra persona, sino que tú estás también esperando ese acuerdo y por ende revisándolo constantemente. Ok, perfecto. Bueno, jóvenes que nos escuchan ya, ya se dieron cuenta, digo, por más de que entren ustedes por primera vez a una firma y los pongan a revisar listados en internet, no es una tarea menor. Un descuido de ustedes, dejar eso como un asunto sin importancia, ante la duda decir, busqué en la sala 1 o en la sala 2, puse bien el nombre o no, no hacer confianza, tienen que pecar de conservadores, porque un descuido de eso pues puede implicar que se nos vaya el plazo para cumplir un requerimiento, para presentar una demanda de amparo y se perdió el asunto y puede ser pues desde miles de pesos hasta millones, ¿no? Entonces cualquier actividad que realicen en los despachos a los que entren debe ser con plena conciencia y mucha delicadeza. Muchas gracias, Cristian. Otra pregunta, hace ratito que nos dabas tu punto de vista sobre cómo redactar, se me pasó preguntarte, en ocasiones es necesario hacer manifestaciones bajo protesta de decir verdad. En ocasiones, si no las hacemos, pudiera haber consecuencias. En otras, si las hacemos innecesariamente, también pudiera haber consecuencias. ¿Qué consejo nos podrías dar acerca de
al momento de redactar hacer uso de estas expresiones más delicadas? Y digo, es una buena pregunta. En realidad, este es un consejo que se los doy para cualquier documento legal. ¿Por qué? Porque siempre deben de ser conscientes de que le están hablando a una autoridad. Le están hablando a una autoridad, le están hablando a un juez y, y el decir bajo protesta, decir verdad es jurando, tal cual es jurando que lo estás diciendo con verdad. Si tú te contradices y dices algo falsamente aún y cuando estás diciendo que es bajo protesta decir verdad, pues puede tener implicaciones legales, inclusive penales, o sea, porque es delito declarar con falsedad ante autoridad judicial o jurisdiccional. Entonces, digo, hay muchas veces en las demandas, en el capítulo de antecedentes, en el título le ponen todos los antecedentes se manifiestan bajo protesta, es decir, ¿verdad? Y ya pones 10, 15 antecedentes. Eso para mi gusto es incorrecto. ¿Por qué? Porque ahí ya estás manifestando bajo protesta, es decir, ¿verdad? Los 15 hechos. Lo que debes de hacer cada antecedente o cada vez que vas a manifestar algo, si es necesario hacerlo bajo protesta, es decir, ¿verdad? Ahí sí, hacer la mención. Si no, lo mejor es las menos frases bajo protesta de decir verdad, plasmarlas en los escritos. Ok, perfecto. Excelente, muchas gracias. Ahora, Cristian, ¿tú cómo has notado últimamente la estadística? Digo, no nos lo menciones de manera exclusiva respecto de tu firma de abogados, sino en general lo que notas, ¿qué porcentaje de asuntos suelen ser favorables a los particulares de acuerdo a lo que tú conoces con tus colegas, otros despachos, lo que ves en boletín, en las notificaciones? Un número así del cual tienes la impresión y que sabemos que no necesariamente tiene que ser cierto, pero de 100 gobernados que presentamos una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿tú cuál es la percepción que tienes sobre qué porcentaje obtienen una sentencia favorable en esa instancia? Digo, está difícil saberlo. Efectivamente, cada vez es más difícil ganarle a la autoridad. O sea, eso creo que es algo que todos los fiscalistas les podrían asegurar. Cada vez es más difícil ganarle a la autoridad. Si antes estábamos mitad y mitad, definitivamente ahorita tienen más ganados la autoridad que los contribuyentes. De 100, yo creo que un 65, un 70% lo gana la autoridad, pero, pero yo creo que esa situación no nomás es por una cuestión de que estén más profesionales los abogados de la autoridad, sino que faltan abogados litigantes buenos. O sea, en realidad, en materia fiscal es de mucho estudio. Yo creo que es de las materias que más tienes que estudiar porque son distintos códigos, distintas leyes, resolución miscelánea fiscal, son varias disposiciones normativas que debes de analizar. Entonces, no cualquier abogado te logra entender un crédito fiscal y te logra impugnar un crédito fiscal debidamente. Y ahí, si a eso le sumas que muchos profesionales contables eh, tratan de impugnar juicios, tratan de impugnar resoluciones de autoridades fiscales, pues bueno, ahí tenemos los resultados. ¿Por qué? Porque el contador te va a saber perfectamente sobre la determinación de los impuestos y te va a saber perfectamente qué errores cometió la autoridad en la determinación del crédito fiscal. Sin embargo, tal vez no va a tener esa expertise en saber plasmarlo en un escrito. Obviamente son carreras que sí deben de ir muy compaginadas en materia fiscal. Necesariamente necesitas el apoyo de un contador, por lo menos para que te explique el número, porque nosotros no vamos a entender tanto una cuestión numérica, pero sí vamos a entender cómo plasmarlo. A diferencia de un contador que te va a saber perfectamente los números, pero ya cuando le pidas plasmar en un argumento, tal vez no lo va a poder hacer adecuadamente. Entonces, es sumarle eso y pues los juzgadores son abogados. Entonces necesitan, imagínense si ven una redacción de un contador, pues también no le van a entender.
Ese es el consejo que les podría dar. O sea, no es que lo vean como algo negativo de que no, pues es muy difícil ganarle el SAT. Yo lo vería como un reto. O sea, más bien es un reto y un llamado a que si les gusta la materia, pues vienes a entrar a estudiarla y saber que no va a ser fácil. No va a ser tan fácil como tal vez si estás defendiendo a la mamá y le quitaron el hijo, que logres quitarle el hijo al papá. Acá no, o sea, acá vas contra abogados sumamente profesionales que trabajan en Hacienda y pues que están cuidando precisamente el fisco federal. Ok, perfecto, Cristian. Entonces, una vez que en el juicio contencioso administrativo obtenemos sentencia y la misma no es favorable, podemos agotar el amparo directo. Platícanos un poco de qué hay que hacer para presentar el amparo, ante quién lo presentamos y qué tenemos que hacer hasta saber el número del amparo y el colegiado y magistrado ante el que quedó radicado el asunto. Bueno, en amparo directo, una vez que se dicta la sentencia y que se notifica en el boletín jurisdiccional y que surte efecto la notificación en el boletín jurisdiccional, tenemos 15 días hábiles para interponer el amparo directo. El amparo directo se presenta ante la misma autoridad responsable, es decir, en este caso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque lo que estás impugnando es la sentencia. Estás impugnando la sentencia emitida por el tribunal. En consecuencia, el amparo se presenta en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo que hace el Tribunal Federal es integra la demanda de amparo, notifica a las partes de que se interpuso un amparo y una vez integrado lo manda a colegiado. En colegiados en Ciudad Judicial Federal, que es el tercer circuito, llega a correspondencia común, a correspondencia común de tribunales colegiados en materia administrativa, y la correspondencia común es la que lo turna a uno de los, si no mal recuerdo, son 7 tribunales colegiados en materia administrativa en el tercer circuito, y ya lo turna a uno de esos 3. Si quieres saber el número rápido, lo mejor es ir a oficina de correspondencia común de los tribunales colegiados. Si te quieres esperar, te puedes esperar una vez presentado tu amparo directo, quizás unas 2 o 3 semanas, y el colegiado al que le fue turnado le debe de mandar un oficio al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, en 3 semanas puedes ir a las salas regionales a preguntar en actuaría qué número le tocó y a qué colegiado le corresponde conocer de tu amparo directo. Esa es la forma más, cómo conocer el número de expediente, y obviamente teniendo el número de expediente pues ya es toda una dinámica muy diferente en Ciudad Judicial. Ok, ahorita que mencionaste actuaría, salvo que me hagas una precisión, en las salas regionales pues encontramos las siguientes grandes áreas, ¿no? Oficialía de partes, archivo, actuaría y la mesa, en donde están los secretarios. Cuando tú quieres consultar físicamente un expediente de juicio de nulidad, ¿te lo muestran en cualquiera de estas áreas según sea que esté ahí el expediente? ¿O es un área específica en donde te dan acceso al mismo? Bueno, va a depender mucho de dónde está el expediente. Efectivamente, como comentas, tenemos tres grandes áreas en el tribunal. Uno es la oficialía, que está fuera de las salas regionales. No te tienes que meter para presentar un escrito. Una vez adentro tenemos de su lado derecho entrando actuaría y archivo de cada sala. O sea, cada sala tiene su propia actuaría. Y del lado izquierdo tenemos actuaría general, que son los actuarios que le dan servicio a las 3 salas. Entonces, ¿cómo identificar? Obviamente, bueno, y ya arriba están las salas regionales, en primero, segundo y tercer piso. Lo primero que debemos de hacer es preguntar en actuaría, ya sea en actuaría o en archivo de la sala correspondiente, y preguntar dónde está el expediente. Si está ahí con ellos te lo pueden prestar. Si está en actuaría es porque tienen una notificación pendiente. Si no, va a estar en archivo.
Y si tiene un acuerdo pendiente, va a estar en la mesa. En la mesa, quiero decir, en la terminación del expediente correspondiente. Y cualquiera de ellos te lo puede prestar. Si archivo te dice, ¿sabes qué? Pasó a mesa el día de ayer, ahora sí, ya te subes a la sala correspondiente con el auxiliar correspondiente o el secretario atendiendo el número que ya les comenté, y ya ahí debe de estar el expediente. Lo más recomendable no es pasar directamente a sala, porque digo, aún y cuando son funcionarios públicos y deberían de tener la obligación de atenderte muy, muy bien siempre que vayas, lo más seguro es que si no está con ellos, te vayan a preguntar. Y ya preguntó en actuaría si estaba aquí conmigo, entonces lo ideal primero es actuaría o archivo, que son, digamos que los peldaños bajos del tribunal, y ya después de ahí te puedes subir. Excelente. Oye, y una duda. De las últimas veces que yo fui, no sé si haya cambiado un poco. Si querías consultar el expediente, básicamente tenías que llevar dos identificaciones. Una que dejabas con los guardias de seguridad al ingresar al edificio y otra que te piden en el lugar donde te lo van a mostrar y que te la regresan una vez que les reintegras el expediente. Actualmente, si quiero ir a imponerme físicamente, ¿debo llevar dos identificaciones? ¿Basta con una? No, sí, sigue siendo igual, lo recomendable es llevar dos. Y si llevas una, pues sí es necesario ahí pues pedirles a los oficiales que te den un pase, porque decirles que lo vas a necesitar para imponerte de autos. Es lo mismo con la Ciudad Judicial Federal, es la misma dinámica, pero pues sí hay que cuidar ese aspecto, porque pues tú puedes ir acompañando a alguien y no te van a dejar entrar si no traes una identificación. A diferencia, por ejemplo, de juzgados locales, en juzgados locales del fuero común o en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, puedes entrar perfectamente a las salas y no traer ninguna identificación. En el Tribunal Federal, al igual que en la Ciudad Judicial Federal, sí es necesario el traer la identificación. Obviamente lo recomendable es traer dos. Perfecto. Otra pregunta, a diferencia de lo que pudieran ser los juicios de primera instancia, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si yo quiero copias certificadas de la sentencia, ¿tienen algún costo? ¿Qué tan tardado es que me las entreguen? Sí, sí tienen un costo, debes de pagar los derechos correspondientes, hasta donde la última vez que pedí estaban en 16 pesos la foja, es decir, una hoja por los dos lados. No se paga ahí, debes de generar un formato, se le llama E5 a través de una página de internet. Tú imprimes el formato, lo llenas antes que nada de cuántas hojas requieres, lo pagas en el banco y ya con el recibo bancario vas a gestionar las copias certificadas. Digo, no son tardadas, obviamente atiende mucho al volumen de las copias certificadas que requieres, no es lo mismo una página a una sentencia de 200 páginas, y pues en promedio, si es una o dos hojas, en el mismo día te las tienen, y si no, pues tal vez te pueden decir que vuelvas al día siguiente por ellas. No debes de sacar las copias porque eso es una dinámica muy diferente, por ejemplo, en tribunales federales del Poder Judicial de la Federación. Ahí no pagas derechos, pero tú pagas las copias. En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tú no pagas las copias, o sea, la impresión, pero sí pagas derechos por la certificación. Entonces es muy distinto la forma de uno y otro. Y digo, entiendo que ya sean simples o certificadas, en ambos casos se pagan. Obviamente varía el costo, pero de acuerdo a la Ley Federal de Derechos, tanto en una modalidad como en otra, habría que pagar, ¿cierto? Sí, sí, exactamente. O sea, también las simples las debes de pagar. También un consejo es pedir la autorización para usar medios electrónicos. ¿Por qué? Porque en realidad no necesitamos muchas veces las copias simples, inclusive las certificadas tampoco no se necesitan tanto. Lo ideal es precisamente que nos den acceso a poder utilizar los medios electrónicos para que haya la solicitud en el expediente, haya el acuerdo respectivo
y así sin ningún problema tú puedes llegar y tomarle foto a lo que tú quieras del expediente. ¿Esa solicitud la sueles plantear en la demanda? Sí, desde la demanda inicial. Y en el acuerdo de admisión, ahí te van a hacer la respectiva respuesta al mismo. Perfecto. Como bien lo menciona Cristian, digo, durante años ese tema formaba parte de un vacío legal y dependiendo el criterio y el humor de los funcionarios era que te dejaban tomar fotos o no al asunto, entonces se las tenías que tomar a escondidas. Digo, si estás autorizado para oír, recibir notificaciones, puedes solicitar copias, puedes presentar recursos, pues yo entendería que no habría problema que tú como autorizado tomaras fotos, pero había funcionarios que se negaban a ello, ¿no? Y entonces ahí te tenías que poner a transcribir lo más importante si te urgía. Entonces, ese consejo que nos da Cristian es bastante práctico desde su demanda y a tomarlo como una práctica común, solicitar esa autorización para poder hacer uso de tecnologías electrónicas y poder tomar foto o video a los expedientes. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Pues bien, jóvenes, no sé si ustedes quisieran añadir alguna otra pregunta respecto del juicio contencioso administrativo. No, profe, gracias. Vamos, nadie. Daniel, tú seguramente tendrás alguna pregunta. Déjame pensarla, profe. Ok, bueno, en lo que se animan a hacer alguna pregunta, entiendo que no todos están involucrados o inmersos en la materia. Ya les anticipaba yo, ¿no? Cristian fue un destacado estudiante, si mal no recuerdo, Cristian, mejor, perdón, ¿fuiste Cristian el mejor promedio de tu generación? Sí, sí, es correcto. Y tengo presente que alguna vez cuando era tu profesor, pues me llegabas a comentar que tenías la costumbre, no sé si me equivoque o esté mezclando recuerdos, pero de tú leer por tu cuenta los libros de texto u otros de la materia sin que necesariamente fuera una tarea. ¿Era así? Sí, y sobre todo de otras materias. Eso también es muy importante porque siempre deben de partir de la premisa de que como abogados debemos de hablar bien, debemos de escribir bien, y entre más leamos de cualquier cosa, o sea, entiéndase una novela, lo que ustedes quieran, ese bagaje cultural va creciendo. Entonces, digo, hay veces que estamos escribiendo y puedes decir, ching, ¿qué sinónimo tiene esta palabra? Y sin embargo, si lees mucho, pues rápidamente vas a captar qué sinónimo puedes utilizar. Entonces, no nomás leer, no todo es derecho al fin de cuentas, ¿no? Leer de otras materias, y eso te sirve muchísimo para la profesión, sobre todo cuando estás escribiendo. Así es. Por ahí decía un filósofo, pensamos en los términos que conocemos. Entonces, si los términos que están dentro de nuestro cerebro son limitados, pues nuestros pensamientos, ideas o formas de expresión van a ser igualmente limitadas, ¿no? Entonces, entre más término, más bagaje cultural tengamos, mayor precisión y especificidad podremos lograr en nuestras ideas. Excelente. ¿Qué consejo le podrías dar, Cristian, a estos jóvenes que ya de estudiante o recibir en tu época de estudiante para que una vez que egresaras estar mayor preparado? Perdón, José Miguel, es que se cortó. Lo último que te escuché Sí, fue de estudiante. sí. Te preguntaba, ¿qué consejo les puedes dar a estos jóvenes próximos a egresar?
en tu experiencia particular durante la universidad, ¿qué actividades te hicieron falta o hiciste y que crees que fueron provechosas para que se te facilitara tu desempeño en el mundo profesional? ¿Qué deberían de hacer ellos en este momento antes de egresar, más que solo ir al TEC a tomar clases o más que solo escuchar a los profesores, más que hacer tareas? ¿Necesitan algo más para abrirse puertas de manera más fácil? Sí, algo que yo creo que muchos abogados se los pueden decir. Véanse a la cara a todos y nunca pierdan el contacto con ustedes. ¿Por qué? Porque hoy en día, ponle que hoy ustedes no sean los mejores abogados de México, pero quizás alguno de ustedes llegue a serlo. Entonces, los abogados todos, al fin de cuentas, nuestra profesión es de relaciones. Y esas relaciones entre tus amistades, entre tus compañeros de escuela, son las que te van a abrir puertas más adelante. Definitivamente eso es lo que más deben de cuidar, no solo ahorita, sino en los años subsecuentes. Más que el derecho, que obviamente es importante tu desarrollo profesional, pero es mucho más importante el desarrollo interpersonal que tengan con tus colegas. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues bien, jóvenes, ¿alguna pregunta del tema o fuera de tema que deseen hacer a Cristian antes de despedirlo? Yo, ahora sí. Di. ¿Qué tan seguido pasa que no sea necesario que se nombre un perito tercero en discordia? Porque me imagino que siempre van a chocar los dos dictámenes, ¿no? Sí, en el momento en que se contraponen dos dictámenes, es decir, el dictamen que ofrece la parte actora y el dictamen rendido por el perito de la autoridad, en ese momento ya hay una obligación por parte del tribunal de que se nombre un perito tercero discordia. Y de hecho es algo que es muy buena pregunta porque les hago un consejo. En materia fiscal, la prueba pericial es la prueba madre de todo. O sea, si estamos hablando de un crédito fiscal, si tú no ofreces la prueba pericial contable, está perdido. Por lo menos fondo no lo van a ver. ¿Por qué? Porque estamos ante abogados que son peritos en derecho, pero que no son peritos contables. Entonces tú les puedes explicar perfectamente la naturaleza de un préstamo, pero te van a resolver en sentencia de que como no son peritos contables, pues no te entienden la naturaleza del préstamo. Entonces, ese sí es un consejo. Siempre en materia fiscal federal, siempre la prueba madre es la pericial contable. Y a lo que dices de tu pregunta, pues siempre se va a tener que nombrar un perito tercero en discordia en el momento en que se contraponen los peritajes de la parte actora y de la parte demandada, que en este caso pues sería la autoridad. En tu experiencia, digo, en mi experiencia, Cristian, siempre, ¿no? No hay una vez que el perito de la autoridad no le dé la razón a la propia autoridad. No sé si ya te haya tocado alguno. Sí, no, en ningún caso. O sea, al fin de cuentas, es obviamente mucho más viable que el perito tercero en discordia te dé la razón y ya sean dos periciales contra uno, que ojo, el hecho de que tengas dos periciales a tu favor, o sea, dos dictámenes periciales a tu favor, no quiere decir que te vayan a dar la razón en el juicio. Porque inclusive he visto sentencias que inclusive con los dos, con 2 de 3, aún así, el tribunal no tiene la obligación de tomarlas en consideración, pero no tiene la obligación de tomar de manera correcta lo que están diciendo. O sea, puede apartarse perfectamente de lo que digan, inclusive los tres. O sea, si los tres le dicen que el cielo es azul, él puede decir, no, no es azul. O sea, los tomo en consideración, pero de todos modos no logran convencerme. Perfecto. Pero entonces los dictámenes, no conversar sobre varios puntos, ¿no? Algunos podrán ser más fundamentales que otros. Ya con que haya ¿cómo decir? Una disyuntiva entre suficiente para que se nombre el perito tercero en discordia. Suponiendo que se dé el caso, porque claro que siempre para efectos de que se mantenga en la lucha, pues van a diferir en
los puntos más importantes, ¿no? Ujú. En la práctica difieren de todo. O sea, en la práctica el perito de la autoridad va a diferir de todas las preguntas. Lo único, obviamente, van a ser, si, digo, estoy siendo muy burdo, pero si la hoja dice 100, obviamente ellos no van a decir que no dice 100. Pero en todo lo que puedan haber una disyuntiva, en todos van a ser contrarios a lo que tu perito está diciendo. En todos los puntos. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan recomendable sería en su caso empezar, o sea, presentar un recurso de revocación en lugar de un juicio contencioso administrativo más allá de por el simple hecho de retrasar una garantía? O sea, sí es recomendable en el sentido de, pues porque siento que va a ser la misma autoridad que va a revisar pues el recurso, pues para ver si puede haber una sentencia favorable, ¿no? Ujú. Sí, más allá de, como dices, el tema de la garantía, que pues mientras no interpongas juicio de nulidad y esté el recurso de revocación sub judice sin resolverse, pues no tienes que garantizar el crédito. Más allá yo lo veo como un tema probatorio. ¿Por qué? Porque si bien el artículo primero de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo les establece el principio de litis abierta, el principio de litis abierta es para poder argumentar algo que no hiciste valer en el recurso de revocación. Sin embargo, hay jurisprudencia que te señala que el principio de litis abierta no puede ir más allá de poder ofrecer pruebas que no tenías, que tenías el alcance de ofrecérselas a la autoridad durante el procedimiento de comprobación, es decir, no sé, una visita domiciliaria y en el recurso de revocación. Entonces, si tú no ofreciste ciertas pruebas y no interpusiste el recurso de revocación, en el juicio ya no podrías presentar esas pruebas que pudieran ser relevantes. Entonces, más bien por un tema probatorio más que dilatorio. Ya, muchas gracias. De nada. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Creo que no, profesor. Excelente. Bueno, entonces vamos a despedir la transmisión con Cristian. Voy Perdón. a finalizar. ¿Sí? Sí, yo tengo una más. Excelente. Bueno, para ir ya, o sea, cuando tienes una sentencia desfavorable en el juicio contencioso administrativo, forzosamente para irte al amparo directo tienes que tirarle a la inconstitucionalidad de las normas que te aplicaron o cuál es la mejor forma. No, no necesariamente porque el que tú hagas valer una cuestión de inconstitucionalidad en el amparo directo es para poder abrir una puertita más, por así decirlo. Para poder Esa puertita más para acudir al amparo directo en revisión ante la Suprema Corte. Pero el amparo directo, al fin de cuentas, lo que estás impugnando como tal es la legalidad de la sentencia. Es decir, efectivamente son violaciones a derechos fundamentales, pero pues la más típica que hay es el derecho humano de acceso a una justicia completa. Y esa justicia completa, pues bueno, es que me valoren todos mis argumentos, me valoren todas mis pruebas. Entonces, si el tribunal en la sentencia no te valoró todas las pruebas, vas a hacer un argumento en ese sentido en amparo directo, pero no necesariamente sobre un tema de inconstitucionalidad de alguna norma que te aplicaron. Ese ya nomás es para, digo, la verdad en la práctica en materia fiscal es para tratar de abrir una puerta más en la Suprema Corte, porque al fin de cuentas tribunales colegiados son tribunales terminales. Okay. Exacto. De hecho, en la práctica, cuando solemos dividir en la demanda un apartado en el que van los conceptos de violación para demostrar la ilegalidad de la sentencia porque no está fundada y motivada o porque fue incoherente o incompleta, y otro apartado u otro capítulo en donde ya van los conceptos de violación de inconstitucionalidad de normas aplicadas. Entonces, mi sugerencia sería que si en el caso específico tuyo se dan ambos tipos de situaciones por impugnar, pues ya en tu demanda, para ser muy claros y muy precisos, lo dividas en apartados
el orden de los conceptos. No sé qué opines, Cristian. Sí, sí, es correcto. De hecho, es bastante adecuado así. Obviamente dividirlo por un tema más de legalidad de la sentencia y qué vicios tuvo, y ya casi hasta el final ver el tema de inconstitucionalidad. Que, ojo, para poderte subir a la corte es que hayas hecho valer un argumento de inconstitucionalidad y que el colegiado no te lo haya estudiado, o que bien estudiándotelo siga vigente el problema de constitucionalidad planteado. Si no, si te lo estudia y te lo estudia de manera adecuada, no, es un tribunal terminal, el colegiado. Pero aún así la Perfecto. Suprema Corte tiene que pronunciarse al respecto, ¿no? Diciendo que el tribunal lo estudió bien. No, y tiene que pronunciarse para que te lo admita el amparo directo en revisión la Suprema Corte. Es todo un tema, porque la Suprema Corte lo que te analiza es sobre la importancia y trascendencia que tiene tu asunto en particular. Si no logras cambiar el chip en la Suprema Corte de que tu asunto es importante y trascendente, no para ti, porque para ti dices, oye, voy a perder 10 millones de pesos, por supuesto que es importante. No, sino para el ámbito jurídico nacional. Si no logras convencerlo, de todos modos ni siquiera van a entrar al estudio del fondo porque no lograste acreditar un requisito de procedencia, que es precisamente la acreditación de la importancia y trascendencia del asunto. Exacto, y nos tocó estudiar a mí y a Cristian juntos casos de decenas de millones de pesos. No sé si rebasaban los 100 millones, pero esas cuantías no determinan para nada la importancia ni la trascendencia. Entonces, pueden ser cifras estratosféricas, pero no es motivo para que la Corte se digne estudiar el caso. Profesor, yo tengo una duda, ahorita que estaban hablando de esta instancia del juicio. Por ejemplo, cuando el contribuyente presenta amparo directo contra la resolución y simultáneamente la autoridad presenta la revisión fiscal, ¿es posible o a ustedes les ha tocado en la práctica, tanto a usted como al licenciado Cristian, que la autoridad resuelva la revisión en favor del contribuyente? Bueno, en este caso, la autoridad sería el tribunal colegiado, ¿no? ¿A eso te refieres? No, o sea, me refiero que tú presentas el amparo directo Ajá. contra la sentencia del Sí, del Tribunal Federal. Ajá, pues ya es que la autoridad presenta revisión fiscal. La revisión, es correcto. Simultáneamente, o sea, si es posible o a usted les ha tocado en la práctica que se resuelva primero la revisión y sea favorable al contribuyente antes que el amparo le dé la razón al contribuyente. Es que, bueno, número uno, tú puedes interponer una revisión adhesiva. O sea, sí puedes interponer una revisión adhesiva y a la vez el amparo directo. Por una cuestión de correspondencia común y por prelación va a caer en el mismo colegiado. Entonces nunca vas a tener unas resoluciones contradictorias. Sí es viable que normalmente resuelvan del que tuvieron conocimiento primero, pero van a estar muy relacionadas. Es decir, si la revisión revoca la sentencia para que la sala regional de Occidente emita una nueva, en consecuencia el amparo directo, pues bien te lo pueden entrar al análisis de los argumentos o bien no. O sea, va a ser ya un tema muy particular. En la práctica, la autoridad siempre interpone revisión, aunque no necesariamente son procedentes. Porque si ustedes se van a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, hay ciertos supuestos de procedencia de la revisión. Entonces, sí o sí van a interponer una revisión, pero no necesariamente son procedentes. De hecho, en revisión, la mayoría se resuelve a favor del contribuyente. O sea, bueno, no literalmente, ¿por qué? Porque al fin de cuentas lo único que va a decir es que es improcedente la revisión, pero al fin de cuentas es una ganancia para el contribuyente porque ya queda firme la sentencia. Ok. Exacto, sí, para efectos prácticos es imposible que haya resolución contradictoria entre el amparo directo y la revisión fiscal. Como dice Cristian, están todos los candados para que siempre caigan los dos asuntos en el mismo tribunal colegiado y entonces el tribunal colegiado pues toma las medidas para que ambas resoluciones sean coherentes entre sí, ¿ok?
Sí, pues el amparo directo se va a tramitar como si fuera un amparo adhesivo, ¿no? A la revisión fiscal. No, de hecho es por No, es cuerda separado. separada. Sí, es separado. Sí, No es es que como lo adhesivo, que- aunque sí están bien relacionados, pues, pero no. Sí, es que la Son otra estaba expedientes viendo completamente. un supuesto donde en la sentencia del Tribunal Federal el contribuyente promueve el amparo directo, la autoridad presenta el recurso de revisión fiscal y antes de que le resuelvan el amparo ya le habían resolvido la revisión y le estaban haciendo la devolución al contribuyente. O sea, ellos estaban felices, pues, pero se me hizo muy extraño. Sí, pues, se ve muy Sí, o particular ese sea, caso, que pero la no. misma autoridad ha dicho, ¿sabes qué? Si nos equivocamos y ellos mismos Ajá, hicieron devolución. ajá. No, yo creo que es algo muy Sí, se hizo particular y no, muy raro, ajá. no muy Por eso visto. era mi pregunta, pues, que, Ujú. o sea, antes de resolver el amparo, o sea, no le han dado la razón y la misma autoridad le dio la razón. Eso, Pues tal vez por una cuestión de tiempo, porque, ajá. por ejemplo, si tratando de devoluciones, si se condenó a la autoridad, no solo a la devolución, sino a la actualización siempre condenan, pero si condenan también a que paguen intereses, obviamente por cada día que pase mientras no se resuelva la revisión, a la autoridad le va a costar el pagar intereses al contribuyente. Entonces quiero creer que fue un asunto bastante cuantioso en el que la autoridad dice, ¿sabes qué? 3 meses de intereses a mí me va a costar tantos miles o tal vez cientos de miles de pesos, pues prefiero ya devolverle al contribuyente y ya que se termine ahí el juicio. Muchas gracias. No. Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? No, profe. No, profe, gracias. Muchas gracias. Excelente. Cristian, pues muchas gracias. Esperemos que no sea la última vez que nos haces el favor de iluminarnos. Esperemos que la próxima ya lo podamos hacer abierta al público para que más gente tenga acceso a estos consejos. Por el momento, pues te agradezco muchísimo el tiempo que nos regalaste y quedamos a tus órdenes. No, pues gracias a ustedes. El honor es mío. Muchas gracias. Gracias. Entonces, bueno, por Muchas cuestión de gracias. orden, voy a finalizar esta transmisión y ahorita en un minuto la Gracias. vuelvo a reactivar para seguir con la clase, ¿vale? Hasta luego. Vale, profe. Gracias.